La historia continúa 4 meses después del final que vimos. Los aliens no solo están terraformando la Tierra, sino que además están en una completa guerra con los humanos. El mundo entero está en un estado de caos. Aproximadamente el 30% del mundo ha sido destruido por los extraterrestres y el gobierno de coalición está haciendo todo lo posible para abordar la situación actual. La nave alienígena que habíamos visto al final de la primera temporada todavía se encuentra en la selva amazónica y allí se ha establecido un observatorio y un centro de investigación para investigar el asunto y establecer contacto con los seres extraterrestres. Aparte del gobierno de coalición, formado por los líderes mundiales, se ha creado un grupo anarquista operando dentro de los Estados Unidos de América que se hacen llamar el Movimiento. Anisha todavía sigue huyendo con sus hijos, Sarah y Luke, mientras que Mitsuki Yamato tiene como misión en la vida vengar la muerte de su difunta pareja y encontrar una manera de ganar esta épica guerra entre extraterrestres y humanos. Por un lado vamos a tener a Anisha, que había empezado a considerar al gobierno como un enemigo mayor que los extraterrestres. Después de que su marido tuviese un fuerte confrontamiento con un militar, incluso terminó siendo asesinado, dejó de confiar en la maquinaria del gobierno y estuvo constantemente huyendo con Luke y Sarah. Había establecido ciertas reglas para sobrevivir, porque sabía que las probabilidades no estaban a su favor. Había comenzado a robar en tiendas para obtener recursos y no tenía reparos en ello porque sabía que tenía que hacer todo lo posible para mantener a sus hijos a salvo. Anisha todavía tiene la garra alienígena consigo y se había emitido una orden judicial a su nombre, ya que el gobierno estaba desesperado por conseguir esa garra. Nadie sabía qué hacía la garra, pero el gobierno sabe que probablemente podría usarse para detener a los extraterrestres. Anisha no tuvo ningún problema en darle la garra, de hecho se la dio, pero no sabía qué podrían terminar haciendo con Luke, ya que había visto que el niño, se comunicaba de alguna manera extraña, tenía una especie de conexión con estos extraterrestres, muy parecida a la que tenía Caspar, solo que en este caso no la han desarrollado del todo. Anisha está teniendo dificultades para tratar con Luke y siempre le está recordando que las reglas que han establecido tienen una razón y que romperlas podría tener graves consecuencias. Tiene una regla muy clara, la de los 17 segundos, en la que cada vez que iban a robar algo en una tienda tenían que asegurarse de escapar de allí tan pronto como pudiesen, sobre todo antes de que el dueño se diese cuenta de las verdaderas intenciones de esta familia. Pero en el robo que vemos en este episodio, Luke tardó una eternidad en salir mientras estaba intentando robar algunas herramientas que necesitaban. Anisha se enfureció y luego le dijo a Luke que él estaba poniendo en peligro a toda la familia por no escucharla. Vemos como dentro del joven alberga una ira bastante fuerte por su madre y está extremadamente rebelde el crío. Igual, puede ser porque está madurando demasiado rápido, forzándole un poquito la vida en ser, en cierta manera tener esa vida de nómada, donde cada 48 horas tienen que estar cambiando de casa. Anisha había decidido dirigirse al norte y encontrar un lugar apartado donde nadie pudiera encontrarlos. En el camino vio una tienda y entró a buscar comida y suministros. Había un camión militar estacionado allí mismo y Luke pudo ver que estaba lleno de gasolina, pero Anisha le había dicho a los niños que esperasen en el coche, pero Luke, como de costumbre, no la escuchó y se coló dentro de la camioneta para robar un par de bidones de gasolina. Pero al final un soldado lo atrapó con las manos en la masa y Anisha, no tuvo más opciones que pedirle que lo dejaran ir. Los militares revisaron el vehículo de Anisha y cuando encontraron la garra alienígena se dieron cuenta de quién era esta mujer y los niños. Los detuvieron a los tres, tanto a Anisha como a Luke y como a Sarah, y los metieron dentro de un camión. Ahí conocieron a otro prisionero que también estaba sentado allí mismo. Pero la verdad que era un tipo que estaba esposado, pero mantenía una tranquilidad y una serenidad abismal. El camión militar se detuvo en la carretera porque una niña estaba gravemente herida, yacía en el camino y parecía que le habían agredido brutalmente. Tan pronto como los soldados salieron de los vehículos, unos hombres enmascarados y armados salieron detrás de ellos, de los arbustos, y empezaron a dispararles, pero a hierro. Este hombre esposado es Clark, probablemente el líder del grupo rebelde El Movimiento. Le pidió a Anisha, que lo acompañara con ellos, pero ella
la verdad que está bastante reticente y duda irse con él, ya que siempre había creído que crear vínculos y tal, bueno, al final resulta algo perjudicial para su familia. Y además apenas conocía a este tipo y por lo tanto no podía confiar en él. Clark le dijo que, bueno, contrariamente a la percepción general, creía que la conexión entre las personas era lo que podía hacerlos prosperar en estos tiempos tan difíciles. Porque, bueno, al final Anisha termina finalmente yéndose con este tipo a su campamento y vio que tenían unas instalaciones realmente, bueno, bastante bien elaboradas y que no le faltaban ni un solo recurso, tenían de todo, hasta chocolate caliente. Pero aún así, Anisha tiene pensado pasar tan solo una noche allí y luego a la mañana siguiente marcharse, pero bueno, me da a mí la sensación que cambiará de opinión y que se quedará con este grupo de rebeldes. Mientras tanto, en Japón tenemos a Mitsuki salvando a todo Cristo de los aliens, hasta que es secuestrada por un par de agentes que no parecen ser del gobierno de coalición. ¿Quiénes son estos tipos? Bueno, pues estos tipos son los hombres de Nikhil Kapoor, un influyente hombre de negocios y propietario de Dharmax Technologies, que tenía fuertes vínculos con el gobierno y es quien había establecido una base en la selva amazónica cerca de la nave extraterrestre. Sus científicos intentaban establecer contacto con los extraterrestres, pero hasta el momento no habían tenido éxito en sus intentos. A través de su investigación descubrieron muchas cosas sobre la nave espacial, pero todavía era necesario comunicarse con los extraterrestres para que conocieran su propósito, bueno, lo que realmente querían. Nikhil ordenó que trajeran a Mitsuki Yamato a la base, ya que fue la única persona hasta la fecha que había podido comunicarse con los extraterrestres, y Nikhil, bueno, quería que ella volviera a hacer su magia para volver a obtener más información de estos seres y llegar al kit de la cuestión. La doctora cognitiva Maya Castillo psicoanalizó a Mitsuki según el protocolo y encontró que era extremadamente inestable. Ella le dijo a Nikhil que Mitsuki no estaba en condiciones de entrar a la nave espacial, ya que habían visto lo que había sucedido con los científicos que no tenían control de sus emociones, pero Nikhil estaba dispuesto a correr el riesgo, porque sabía que se estaba quedando sin opciones. La doctora Maya le informó a Mitsuki que la nave espacial alienígena era como una especie de extremidad operativa y a través de su investigación habían llegado a saber que sus paredes eran como vías neuronales que transmitían constantemente información. En su interior había una gran fuente de energía, más allá de la cual ningún científico pudo ir jamás. Mitsuki entró y sorprendentemente la fuente de energía comenzó a responderle. Nikhil no podía creer lo que estaba viendo y fue en contra de los protocolos al permitir que Mitsuki permaneciera allí por mucho más tiempo del especificado. Pero lo más sorprendente de todo fue cuando tan pronto como Mitsuki hizo contacto con este alien, con esta fuente de energía extraterrestre, Luke, en la base del movimiento, comenzó a escuchar esos ruidos extraños y agudos una vez más. Incluso al final de este episodio nos enteramos de que Caspar todavía está en el hospital y tan pronto como Mitsuki hace contacto con esta fuente de energía extraterrestre, Caspar comienza a experimentar temblores rítmicos cerebrales y el médico que lo supervisaba se sorprendió enormemente, ya que nunca había visto antes este tipo de ritmos en Caspar. La historia continúa con Trevante Cole. Se estaba quedando en casa de su hermana Shiona, pero su mente estaba en otra parte. Todavía estaba lidiando con el trauma de lo que había ocurrido en Afganistán y también lo que ocurrió en el hospital, y aunque había regresado a su casa, se sentía distraído e incluso su esposa Lyra se había dado cuenta de que algo, había cambiado en su interior. Trevante solía mirar al cielo y pensar en cuál podría ser la intención de estos extraterrestres. Tuvo destellos del tiempo que había pasado con Yamila y Caspar y simplemente no podía escapar de esas visiones. Shiona conocía a su hermano y por eso era muy consciente del hecho de que, a menos de que él salga y resuelva sus conflictos, no estará en paz consigo mismo. Shiona había organizado una fiesta en su casa cuando su hijo accidentalmente perdió su flotador y comenzó a ahogarse en la piscina. Trevante inmediatamente saltó a la piscina y sacó al pequeño. El niño no se movía durante unos segundos y el corazón de todos estaba en la boca.
Trevante, con una buena técnica de RPC, consiguió que el niño finalmente escupiese el agua y comenzara a respirar, pero en ese momento algo se rompió dentro de Trevante y tuvo como una especie de arrebato. No se dio cuenta de que no estaba en Afganistán, sino en casa. Comenzó a gritarle al niño como si fuera un soldado, y fue entonces cuando Shiona y los demás lo detuvieron y volvió a la realidad. Trevante se sintió avergonzado y abandonó el lugar inmediatamente. Trevante todavía tenía el libro de Caspar, en el que había hecho sus bocetos. Trevante quería encontrar esa única pista, ese único avance que le ayudaría a resolver el misterio. Había pasado meses desde que había regresado con su familia, pero no podía encontrar ninguna pista, lo que le inquietaba aún más. Esa noche, cuando Trevante regresó, Shiona decidió que ya era hora de tener una conversación con su hermano. Ella le dijo a Trevante que había hecho las maletas y que, necesitaba que se fuera de la casa a que buscase lo que realmente quisiera buscar. Shiona amaba a su hermano y nunca le habría pedido que se fuera, pero sabía que él estaba atrapado y que la única manera de salir de ese conflicto era yéndose y resolviéndolo. Trevante le preguntó a Shiona cómo podía pensar en organizar una fiesta cuando el mundo entero estaba ardiendo. Shiona le respondió que ella era muy consciente de lo que estaba pasando en el mundo y aún así no iba a permitir que eso frenase sus vidas. Más tarde, Trevante descubre que hubo algunos avistamientos extraños en el condado de McCartan, siguiendo la pista de Caspar que había dejado en uno de sus bocetos. Trevante vistió su uniforme militar y se infiltró en un campamento base del ejército, haciéndose pasar por un soldado recién destinado allí en ese destino. Trevante estaba a punto de hacer un descubrimiento cuando de pronto el guardia lo atrapó y lo llevaron a la comisaría local. Allí el sheriff lo puso tras las rejas y lo peor de todo es que se llevó su mochila que contenía el cuaderno de Caspar. Por otro lado tenemos a Yamila Huston, que está escuchando la voz de Caspar en sueños, quien aparentemente murió mientras salvaba a los humanos de los extraterrestres. Yamila vive con su familia en Inglaterra, donde le cuenta sus sueños a su madre. Ella le convence a su madre de que Caspar jugó un papel súper importante en la lucha contra los aliens y cree que su amigo todavía está vivo. Sin embargo, la madre, se niega a creer que Caspar siga con vida. Más tarde, Yamila descubre que los extraterrestres han destruido zonas seguras en las afueras de Londres y que el aire se ha vuelto tóxico. Yamila se encuentra un vagabundo que está robando suministros para su familia, pero le permite irse después de que le cuente sobre el enrojecimiento de la luna. Yamila abandona la zona segura para ir en busca de Caspar. Deja una carta para su madre afirmando que encontrar a Caspar podría ser la mejor oportunidad para que la humanidad sobreviva a la invasión. Mientras tanto, Yamila atraviesa una ciudad desolada, pero dos soldados la encuentran. Los soldados revelan que el hospital que busca ha sido cerrado. Además, el aire es tóxico, el aire es súper perjudicial para ella. Sin embargo, cuando los soldados intentan llevar a Yamila a una zona segura, ella huye y escapa hacia el hospital en busca del joven presuntamente fallecido, Caspar. La búsqueda de Yamila para encontrar a su amigo resulta en una gran decepción cuando llega al hospital y descubre que Caspar se ha mudado, lo han llevado hacia otro lado. Yamila busca a Caspar después de tener una serie de sueños y visiones en las que Caspar está en peligro. Después de que los acontecimientos de sus visiones comiencen a materializarse, cree que Caspar la está llamando. Por otro lado, Yamila se aventura sola hacia lo desconocido para encontrar a Caspar. Finalmente, Yamila descubre que Caspar ha sido trasladado a otro hospital, a un hospital en París, Francia. Sin embargo, no tiene forma de viajar de Londres a París. Se detiene en un campamento de refugiados muy cercano y encuentra a sus amigos Alfie y Darwin. Después de mucha deliberación, Alfie y Darwin acuerdan ayudar a Yamila en su búsqueda de Caspar. La búsqueda de este trío por un medio de transporte para poder viajar desde Londres hasta Francia hacen que terminen en una mansión. Y cuando van al garaje de esta mansión a robar uno de esos coches, que habían coches guapísimos, Alfie y Darwin accidentalmente activan la alarma del coche y los dueños de la casa son alertados. Yamila se sorprende al descubrir
decir que esta es la casa de Montgomery, es decir, Monty, su antiguo compañero de clase que acosaba a Caspar. Yamila se entera de que Monty y su hermana menor, Penny, están escondidos en la mansión, esperando que regresen sus padres. Sin embargo, Yamila les convence de que permanecer en la zona de peligro no beneficiará a Monty ni a Penny, y les pide a ellos que viajen juntos con el grupo hacia París. Monty revela que su padre tiene un apartamento en París y acepta llevar al grupo a la ciudad. El episodio termina con Yamila, Monty, Penny, Alfie y Darwin partiendo de Inglaterra en un viaje hacia Francia en busca de Caspar. La historia continúa muy lentamente, como ya nos tienen acostumbrados en Invasión, destacando primero cómo Mitsuki no ha progresado mucho desde su último encuentro con la fuente de poder alienígena. Sin embargo, casi por casualidad, termina logrando un gran avance en su estudio del funcionamiento interno de la nave extraterrestre caída, lo que les ayuda a determinar una manera de ganar finalmente la guerra contra los extraterrestres. Mientras tanto, Trevante también nota algunos patrones entre los dibujos de Caspar y los planes de las especies alienígenas, por todas esas desapariciones que está ocurriendo en la ciudad, insinuando que los dibujos pueden tener varias respuestas a lo que quieren los extraterrestres. Incluso consigue ayuda para salir de comisaría y escapar, para hallar dichas respuestas. Y por último tenemos a Anisha y sus hijos que planean separarse del movimiento, pero una señal de socorro retrasa su partida. En el arco final del episodio se centra en que mientras Mitsuki y Nikhil planean un ataque contra los extraterrestres a través de algunos descubrimientos recién descubiertos, Anisha y el movimiento se involucran en un combate brutal contra los extraterrestres. El episodio termina con una gran incógnita que la revelaremos y explicaremos al final de este vídeo, pero como no, sigue sin resolver cosillas, dejando respuestas sin resolver y muchos misterios que dejan el destino de los personajes bastante a la deriva, e incluido la guerra de la humanidad contra los extraterrestres. La gran trama de este episodio fue la de Mitsuki y el equipo de científicos que trabajan para Nikhil, intentando determinar las frecuencias a las que posiblemente respondería la fuente de energía alienígena. Si bien notan un aumento esporádico en la capacidad de la fuente de energía para transmitir una señal, no logran descubrir el motivo. Después de recibir una evaluación psicológica de Maya en el capítulo anterior, Mitsuki se da cuenta de que la nave espacial alienígena caída responde a secuencias de frecuencia fija, pero que se ocultan. Para confirmar lo que está viendo, le pide a los analistas de Nikhil que vuelvan a ejecutar las mismas secuencias, esas secuencias que activaron la tecnología de camuflaje, es decir, la tecnología de invisibilidad. Usando su fortaleza científica y sus grandes conocimientos, Mitsuki descubre más tarde que las señales irregulares emitidas por la fuente de energía alienígena son llamadas de socorro a la nave nodriza. También se da cuenta de que la única razón por la que no han podido rastrear la llegada de la nave nodriza es porque se oculta y permanece invisible en el cielo. Anteriormente tampoco tenían mucha idea desde dónde llegaban las criaturas alienígenas puntiagudas, pero en este capítulo ya descubrimos que la nave nodriza alienígena estaba usando su tecnología de invisibilidad para llegar y enviar en secreto a estas criaturas a atacar a los humanos. Al descubrir finalmente cómo la nave nodriza alienígena estaba planeando estos ataques, Mitsuki encontró la mayor debilidad de los alienígenas. Por lo que Mitsuki, Nikhil y el equipo planean un ataque a la nave nodriza alienígena. Pero para ejecutar este plan, Nikhil termina convenciendo a la presidenta de la Coalición Mundial de Defensa, Beni Yamamoto, de que todas las unidades militares del mundo deberían mirar al cielo y estar preparadas con un arsenal de armas nucleares a punto de ser disparadas. Aunque al principio parece bastante aprensiva, finalmente acepta su plan. Después de obtener luz verde de la presidenta, Mitsuki y su equipo ejecutan las secuencias que obligan a la nave nodriza alienígena a rebelarse,
enviando primero señales de SOS y luego ejecutando las secuencias que disuelven temporalmente su tecnología de ocultación, haciendo que su invisibilidad desaparezca, haciéndose visibles en el cielo. Tan pronto como las naves alienígenas se hacen visibles en el cielo, las fuerzas militares las derriban con armas nucleares. Este episodio revela que hubo al menos 7 naves alienígenas que fueron derribadas, lo que permite a los humanos salir victoriosos sobre los alienígenas por segunda vez. Es más, incluso las criaturas alienígenas puntiagudas que estaban invadiendo el planeta y matando a los humanos comenzaron a morirse gradualmente, una tras otra. Sin embargo, dado que los extraterrestres de alguna manera revivieron, es difícil no preguntarse si regresarán nuevamente en los próximos episodios. Por lo que tras esto se nos surge una gran duda: ¿han ganado los humanos la guerra contra los extraterrestres en el final de este episodio? Bueno, pues es posible que los humanos hayan ganado la guerra contra los extraterrestres, pero es probable que la amenaza esté muy pero que muy lejos de terminar. La victoria de la humanidad sobre las naves alienígenas en este episodio parece bastante inmerecida, porque llega con demasiada facilidad, muy sencillito. También tiene sentido que los extraterrestres regresen, porque les sucedió algo muy parecido en la primera temporada, y de alguna manera revivieron, incluso volvieron mucho más fuertes, por lo que parece que los extraterrestres de invasión reflejan la inmoralidad y la crueldad de la humanidad, incluso cuando los humanos se vuelven mucho más agresivos con ese enfoque de defender el planeta. Estos alienígenas redoblan sus fuerzas y se hacen mucho más potentes en sus ataques. Pero a diferencia de los humanos, que tienen armas y tecnologías muy limitadas, los extraterrestres son altamente adaptativos. Cada vez que se enfrentan a una derrota, pueden evolucionar de una manera que les permita compensar sus defectos anteriores. Esto sugiere que regresarán en los próximos episodios y probablemente serán mucho más potentes que nunca. Además, en este episodio, al recurrir a armas nucleares que potencialmente podrían destruir el mundo, los humanos corren riesgos enormes para vencer a los extraterrestres, por lo que si estos regresan en los próximos episodios y son incluso más fuertes que antes, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar los humanos para erradicar la amenaza? Bueno, la capacidad de las especies alienígenas para revivir cada vez que los humanos les derrotan parece resaltar, igual que esa capacidad que tienen los humanos para repetir ese patrón cíclico de autodestrucción, que al final eso será lo que les conduzca a su muerte. Ganaron la guerra en este episodio, pero me da que van a terminar todos completamente aplastados como moscas en su búsqueda por reclamar la propiedad del planeta. Además, algo curioso que me gustaría recalcar es que los extraterrestres no han hecho nada hasta ahora para agotar los recursos naturales del planeta. Es más, incluso parece que están intentando o tratando de preservarlos, mientras que los humanos, al contrario, están ignorando por completo cómo sus acciones podrían destruir su propio medio ambiente y ecosistema. Y por último, respecto al final de este episodio, la hija de Anisha, Sarah, desaparece. El episodio no revela qué le pasó, pero parece probable que alguien la haya secuestrado, porque sus juguetes y pertenencias todavía estaban en el coche. Dado que el movimiento y la familia de Anisha habían entrado previamente en un conflicto con un grupo de hombres del ejército, los hombres podrían haber secuestrado a Sarah para buscar venganza y conseguir la garra alienígena de Anisha. En próximos episodios veremos cómo esto podría ser la excusa perfecta para que Anisha se quede con el movimiento y juntos encuentren a la pequeña. Tras la petición de Mitsuki a la presidenta Beni Mabote, había ordenado a todos los jefes de las naciones apuntar al cielo durante 30 minutos después de que ella les indicara y derribar si veían algún tipo de nave extraterrestre flotando en el cielo. La propia Mitsuki no estaba segura de si su plan iba a funcionar o no, pero Nikhil había respaldado su decisión y había convencido a la presidenta Beni de correr el riesgo, ya que no tenían otra opción. Beni sabía que había posibilidades de que las partes rotas de la enorme nave nodriza cayesen a la Tierra y causaran daños generalizados, pero era un riesgo que tenía que correr. Pero afortunadamente para los humanos, cuando Mitsuki envió la señal, se quitó la capa de invisibilidad de las naves alienígenas y las expuso en el cielo. Fue suficiente para que los operadores de misiles nucleares fijaran el objetivo y les dispararan.
Alrededor de 7 naves fueron destruidas y lo mejor fue que cayeron en su mayoría en los océanos de todo el mundo. Parecía una victoria para los humanos, quienes, después de 4 meses de lucha constante, habían contraatacado con éxito. La gente se regocijaba, pero no sabían que la invasión aún no había terminado y que los extraterrestres regresarían con toda su fuerza. Y en este episodio, incluso Yamila y sus amigos vieron que había extraterrestres en el túnel por el que pasaban y no sabían si habían muerto o simplemente estaban inactivos, esperando que la nave nodriza pudiese activarlos. Pero la duda se despejó cuando una especie de señal pasó a través de los extraterrestres en la Tierra y estos cobraron vida, pero con algo especial y diferente. Había sufrido una especie de mutación. Estábamos ante una nueva variante del alien, haciéndolos mucho más fuertes, rápidos y resistentes, comenzando a causar tremendos estragos en la Tierra. Esta vez ni el fuego les hacía daño, lo único que pareció funcionar fue una gran carga de explosivos. No había otra manera de detenerlos. Los militares, científicos y líderes mundiales no estaban preparados para este ataque y en los próximos episodios de invasión veremos si los humanos son capaces de encontrar una manera de detenerlos. Y respecto a Yamila, Monty, Alfie, Penny y Darwin, tuvieron que colarse en un túnel a escondidas del ejército si querían llegar a Francia para encontrar a Caspar, ya que el túnel estaba bloqueado y uno de los militares le dijo a Yamila que el equipo de reconocimiento que había entrado en el túnel no había regresado. Pero Yamila no iba a darse por vencida tan fácilmente. No había salido de su casa para regresar de nuevo, porque el túnel no funcionara. Por lo que decidió que usaría el camino de los trabajadores y entraría al túnel, aunque Monty no estaba seguro de si deberían hacerlo o no, ya que él viaja con su hermana pequeña, teme por ella y está preocupado por su seguridad, aunque Yamila le dijo que si quería podía optar por quedarse atrás, pero Monty termina decidiendo acompañar a sus amigos, a sus amigos entre comillas. Este lado de Monty, Yamila no lo había visto antes. Monty era el mayor apoyo de Penny y le contó a Yamila cómo una vez le había ayudado a calmarse cuando estaba sufriendo un ataque de pánico. Allí en el túnel, los coches habían bloqueado todo el camino y no había forma de pasar al otro lado. Los niños estaban cansados y decidieron descansar un ratillo. Mientras tanto, los extraterrestres cobraron vida y Penny corrió hacia Monty para decirle que venían hacia ellos y que debían escapar. Monty usó el equipo de escalada que encontró Darwin y Alfie, que lo había encontrado en un coche, y abrió un camino que atravesaba las puertas y las ventanas de los autos. Cuando llegaron al lado francés del túnel, se dieron cuenta de que los militares habían bloqueado la puerta de salida y que no tenían forma de salir de allí. Los extraterrestres ahora estaban muy cerca y los niños comenzaron a gritar a todo pulmón pidiendo ayuda, ¡socorro, socorro! Por suerte, los soldados franceses los oyeron y acudieron inmediatamente para ayudarles y sacarlos de allí. Todos salieron sanos y salvos, aunque uno de los extraterrestres terminó mordiendo a Darwin en la pierna. Y el chico sabía que no podría acompañar a sus amigos durante el resto del viaje, porque su pierna estaba gravemente herida, por lo que les pidió a Alfie y Monty que encontraran a Caspar e hicieran lo que se habían propuesto. Mientras tanto, por otro lado conocimos mucho más ese hospital donde se encuentra Caspar. Incluso conocimos a 2 personajes que tendrán mucho que decir a lo largo de la temporada, Esme y Gabriel. Caspar todavía estaba en ese estado de coma y yacía en el mismo hospital donde los doctores lo mantenían bajo observación. En esa instalación, además de Caspar, había muchos más niños. No sabemos si están retenidos o los utilizan a modo experimental, no lo sabemos, pero todos ellos tenían algún tipo de conexión con los extraterrestres, haciendo dibujos, haciendo muchos tipos de pruebas de todo tipo. La doctora Esme no sabía la razón detrás de esto, pero sabía que si querían ganar esta batalla contra los extraterrestres, entonces el poder psíquico de estos niños iba a jugar un papel súper importante.
Durante el desenlace de este episodio, Caspar hace una pequeña intervención en un sueño de Yamila. Sentía que Caspar estaba dentro de su mente tratando de comunicarle algo. Caspar le dijo que había usado toda su energía para ponerse en contacto con Yamila. Él le dijo que durante la primera temporada de Invasión, después de casi morir, sintió una fuerza extraña que lo atraía hacia los extraterrestres. Siguió la atracción y se dio cuenta de que le gustaban y que podía sentir lo que estaban haciendo. Yamila lo motivó para que recopile toda la información que pueda sobre ellos con el fin de destruirlos. Además le dijo que nunca dejaría de buscarlo y le pidió que aguantara hasta poder encontrarlo. Aquí nos damos cuenta de que Caspar tiene los medios necesarios para saber más sobre ellos y probablemente en un futuro no muy lejano se convierta en la diferencia entre la destrucción o la supervivencia de toda la humanidad. Además observamos algo muy curioso, y es que mientras que los extraterrestres se habían vuelto mucho más fuertes, también lo hizo los poderes psíquicos de Caspar, razón por la cual pudo comunicarse con Yamila. Los extraterrestres atacaron al hospital donde se encontraba Caspar, y aparte de él, todos los demás habían abandonado las instalaciones. Caspar estaba prácticamente vivo, aunque nadie sabe cómo ni cuándo volverá a estar consciente. Y todo esto mientras la nueva variante llega y posiblemente comience a apoderarse del hospital. La historia continúa con la desaparición de la pequeña Sara. Todos la buscan, pero no dan con ella, hasta que un integrante del grupo del movimiento dio con unas huellas de neumáticos y de botas que no eran de ellos, sino de militares. Desde aquí, Anisha y el grupo tendrán un gran conflicto, ya que el líder del grupo, Clark, quiere ayudar a Anisha a encontrar a su hija, pero el resto no se fía de ella ni de sus hijos, porque creen que ocultan algo, debido a que no es normal que unos militares quieran raptar a una cría pequeña, no tiene sentido. Tras una conversación entre Luca y su nueva amiguita, donde le comenta, que los militares van tras ellos porque poseen una garra alienígena, pero uno de los hombres del movimiento lo oyó todo, por lo que no se lo pensó dos veces en exponerlo a los cuatro vientos para demostrar que Ana no se llama Ana, sino Anisha, y que les ha mentido a todos faltando a los códigos principales del movimiento, aunque Clark saltó en su defensa, mintiendo, diciendo que él ya lo sabía todo desde primera hora, que Anisha se lo contó absolutamente todo. Y tras un bonito speech, finalmente el grupo decide perdonarlo, mantenerlo como líder e ir todos en busca de la joven secuestrada. Por otro lado, tenemos a Trevante, que tras fugarse de la comisaría con la ayuda de Rose, van a su casa y analizando los dibujos de Caspar, ven que uno de esos dibujos pertenecen al espantapájaros de Martin. Este señor lo vemos al inicio del episodio con su mujer, escuchando unos sonidos extraños, mientras que son acechados por un alien invisible. Ese alien se llevó a su hijo de 19 años y en este capítulo se ha llevado también a su mujer. Cuando Trevante y Rose van a investigar este espantapájaros, escuchan a Martin, está completamente traumado y solo dice guajo, 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 al igual que Luca, que en este mismo episodio también lo estaba relatando mientras lo escribía. Y más tarde explicaremos el significado de esta palabra. Y aquí Martin le revela a Rose que se llevaron a su mujer hacia arriba, por lo que suponemos que la mayoría de las desapariciones son abducciones de estos aliens a algunos habitantes, que se lo llevarían a la nave para qué cosa no lo sabemos. Estoy deseando ver esas escenas en el interior de la nave nodriza con toda esa gente secuestrada, y sobre todo ver para qué quieren a esa gente. Por último, llegaron los militares y se llevaron a Martin. Trevante y Rose escaparon. Y para finalizar tenemos a Mitsuki, que la presidenta le está presionando bastante para que se le ocurra un nuevo plan para poder neutralizar a esta gran evolución de los aliens que se han vuelto mucho más fuertes, rápidos y resistentes. Incluso a esta nueva evolución le llaman los depredadores. Aquí a Mitsuki se le están acabando las ideas y lo único que se le ocurre es volver a ponerse en contacto con ellos, hablar con ellos. ¿Y qué se le ocurre exactamente?
Pues muy sencillito, meterse en la cámara con esa fuente de alimentación alienígena y provocarle hasta tal punto que reaccione y pueda comunicarse con él. Pero cuando lo consigue, la fuente de energía comienza a inestabilizarse. Mitsuki intenta contenerla. Esta fuente se calma y empieza a hablarle, hasta que recrea una proyección de una niña japonesa. La joven le pregunta que no entiende por qué los humanos luchan contra ellos. Mitsuki le dice que no pueden dejar que los destruyan. Y la niña le vuelve a decir que no lo entiende, ya que ellos nunca iniciaron ninguna guerra, sino que fueron los propios humanos la que lo comenzaron. Y es cuando escucha la voz de Hinata y se mete de lleno en la fuente de energía escuchando la canción de Space Oddity de David Bowie. En esta escena final interpretamos que los extraterrestres solo están reaccionando a los ataques de los humanos. Ellos aparentemente vienen en son de paz, sin ningún tipo de intención de librar una guerra contra ellos, ni mucho menos. Y por último, antes de sacar a Mitsuki de esa habitación, consiguió ver al fondo a Caspar llamando a Yamila, dándonos a entender una vez más esa conexión entre Caspar y Mitsuki, y que vemos que está a punto de ser resuelta. Y para finalizar, hablemos de la palabra Wahoo y su significado. Tras este episodio podemos hacernos una idea de su significado al ver que los aliens no buscan la guerra sino la paz, y todo cabe indicar que lo único que pretenden es ayudar, solo que atacan si son atacados. Y cuando vemos cómo los diferentes personajes están susurrando esta palabra, oída, ojo, oída a través de los aliens, podemos suponer que significa algo parecido a armonía emocional o equilibrio emocional, ya que en japonés, wa significa paz, equilibrio, y ho significa emoción, por lo que parece que los extraterrestres están intentando lanzar a los humanos ese mensaje de paz y de no a la guerra. La historia continúa con Clark, Anisha y Luke junto con todos los miembros del movimiento. Todos ellos se dirigen hacia el campamento de la base militar, donde creen que habían llevado a Sarah, la hija de Anisha. Es una misión arriesgada e incluso Clark lo sabía, pero es el tipo de hombre que simplemente no puede abandonar a los suyos. Luke comenzó a escuchar voces a mitad del camino y dijo que los extraterrestres se acercaban a ellos. Clark no entendía cómo pudo hacer eso porque Anisha aún no le había contado absolutamente nada del pasado de Luke y las cosillas que había ocurrido. Luke compartió una conexión con los extraterrestres, algo así parecido a lo que ocurre con Caspar. La única diferencia es que Caspar pudo entrar en sus mentes, mientras que Luke solo podía escucharlos. Bueno, al menos de momento. Los extraterrestres atacaron el convoy y uno por uno comenzaron a derribar los vehículos. Había mucha niebla en el camino y Clark terminó dando un volantazo y volcando el coche. Afortunadamente todos estaban a salvo, aunque Clark resultó gravemente herido y perdió mucha sangre. Todos se reagruparon, decidieron moverse para salir de aquella zona, pero de pronto uno de los aliens se despierta y va hacia ellos. Todos corren hasta que una mujer del grupo se dio cuenta de que perdió a su hija en algún lugar del bosque. Anisha sabía que Clark iba a ir a salvarla, pero no quería que él volviera a arriesgar su vida, ya que había hecho mucho por ella, por lo que salió corriendo al interior del bosque, encontró a la niña y cuando la estaba trayendo de regreso, un extraterrestre se acercó a ella. Al ver a su madre frente a la muerte, Luke se adelantó y gritó con toda la energía que tenía en su cuerpo: ¡Para! ¡Detente! Algo extraño sucedió en ese momento y Luke pudo sentir en tiempo real que estaba dentro de la mente del extraterrestre. Podía controlar al depredador y detenerlo. Todos escaparon de allí. Esta fue una gran revelación y significó que niños como Luke tenían el poder de detener la invasión y vencer a los extraterrestres, quienes parecían ser invencibles en ese momento. Incluso Luke no sabía que era capaz de hacer algo como esto y se sintió realmente poderoso en ese momento cuando pudo controlar al alien. Sería bastante interesante ver cómo Clark y los otros, terminan aprovechando esta capacidad de Luke para poder usarlo en contra de los aliens y salvar a la humanidad. Por otro lado, tenemos a Mitsuki, que decidió una vez más entrar en la cámara y hacer contacto con los aliens.
porque bueno, lo que pasó anteriormente con ella le había dejado desconcertada, e incluso ella no entendía el significado de ello. Aquí descubrimos que la niña que estaba hablando con ella era Hinata de joven, y probablemente fue una estrategia utilizada por los aliens para manipularla. Pero Mitsuki sentía más curiosidad por el niño que había escuchado, que no sabe que es Caspar. Les dijo a Nikhil y Maya que el niño estaba dentro de la mente de los extraterrestres, al igual que ella, aunque todavía no entendía cómo podía suceder eso. Maya no estaba a favor de que Mitsuki volviese a entrar, ya que sabía que el riesgo era demasiado alto y era posible que no saliera con vida de esa cámara, pero Mitsuki volvió a entrar de nuevo por tercera vez, y esta vez se quitó hasta el casco y el alienígena se apoderó completamente de su conciencia, haciéndole sentir que estaba dentro de uno de los recuerdos de la infancia de Hinata. Mitsuki estaba parada en una playa, pero constantemente se decía a sí misma que eso no era real. Mientras tanto, movía sus dedos, estaba intentando generar un código Morse y decirle algo a Maya, Nikhil y al resto del equipo. Uno de los miembros del equipo vio justamente eso y se apresuró a traducirlo. Mitsuki había deletreado la palabra imán, y fue entonces cuando Nikhil pidió activar el campo electromagnético y elevarlo al límite, lo más alto posible. Mitsuki terminó desmayándose, pero el equipo la sacó de inmediato. Maya le contó que después de activar el campo electromagnético, una frecuencia vibratoria salió de los extraterrestres. Mitsuki, al escucharlo, supo que la frecuencia era en realidad el lenguaje de los extraterrestres y que a través de él intentaban comunicarse con los humanos. Además, cree que puede estudiar ese idioma y comprenderlo para así encontrar sus puntos débiles y obligarlos a abandonar el planeta Tierra y regresar al lugar de donde habían venido. Y por último tenemos a Yamila, Monty, Penny y Alfie. Finalmente llegaron a París después de casi perder la vida en el túnel. Fueron a la casa de los padres de Monty y decidieron pasar la noche allí e ir al hospital al día siguiente para encontrar a Caspar. Monty arremetió contra el grupo por tener tantas esperanzas por encontrar a su amigo, cuando igual está muerto, aunque luego vimos que en realidad Monty estaba mal por algo. Se había enterado de que su padre tenía una amante cuando iba a París y por eso solía ir con tanta frecuencia. Monty siempre creyó que su padre no lo quería y a veces se sentía muy solo, y para ocultarlo lo reflejaba con ese comportamiento tan odioso que vimos durante la primera temporada. Al día siguiente, los niños fueron al hospital y al ver la masacre que allí había ocurrido, se sintieron desanimados y casi desistieron en la búsqueda. Fue entonces cuando Penny escuchó unos golpes y encontraron a Caspar allí en el hospital. Estaba sentado frente a una pared y dibujando algo en ella como si estuviera completamente ido. Yamila gritó su nombre, ¡Caspar! Y fue entonces cuando Caspar volvió en sí y conoció a sus amigos. Con Caspar a su lado, se animaron y creyeron que ahora tienen una oportunidad de ganar esta batalla contra los extraterrestres y detener la invasión de una vez por todas. Tal vez Caspar y Luke llegarán a encontrarse y pelearán juntos en esta batalla. Me encantaría, ya que vimos que están experimentando cosas realmente similares y probablemente también podrían ayudarse mutuamente en la causa, aunque ya vimos que no son los únicos niños con esa habilidad y conexión con los aliens. Rose está creando un mapa del último paradero conocido de todas las personas desaparecidas. Rose cree que las pistas de todos estos secuestros se pueden encontrar en los dibujos del cuaderno de Caspar. Observando los dibujos, reconoce un número de una matrícula, la de Ben Shelton. Recordemos que los sobrinos de Ben robaron su camión antes de desaparecer. Eran los primeros lugareños en desaparecer en la serie, y Rose cree que hay una conexión bastante fuerte. Trevante observa uno de los dibujos en espiral y dibuja una espiral en todo ese mapa que hizo Rose, usando las coordenadas para unir los puntos, y casualmente en el medio de la espiral es la ubicación exacta de la granja de Ben. Juntos no se lo piensan dos veces y se dirigen hacia la granja, y una vez allí descubren que la granja fue tomada por militares y está muy bien custodiada.
pero Trevante y Rose consiguen colarse en la base y encuentran un enorme agujero hecho por el hombre en el suelo. Los soldados comienzan a reunirse alrededor de ese agujero, pero justo cuando íbamos a descubrir algo importante, Trevante y Rose son vistos y se escapan de los soldados y bueno, terminan escondiéndose en casa de una amiga de Rose, Marlene, que resulta ser su cuñada. Rose confiesa que está buscando a Billy, su marido, que también ha desaparecido. Marlene es la hermana mayor de Billy. Rose quería divorciarse justo antes de que Billy desapareciera, así que se culpa a sí misma por su desaparición. A la noche vemos como Trevante y Rose tienen mucha complicidad y no me extraña que de aquí salga un nuevo romance. A la mañana siguiente, Trevante quiere infiltrarse de nuevo en la base militar y ver qué esconden allí. Rose y Trevante crean un bloqueo en el camino y aprovecha Trevante para subirse en los bajos de un vehículo militar que va rumbo hacia la base. Por otro lado, en Francia tenemos a los niños, el grupo de Caspar, que están deambulando por el hospital abandonado, buscando pistas. Caspar parece no acordarse de mucho y está completamente aturdido por toda la situación. Los niños rápidamente descubrieron que Caspar y otros adolescentes estaban experimentando con ellos. Además, encontraron un mapa hacia otro laboratorio cerca de Orleans, por lo que no se lo piensan dos veces y se ponen rumbo hacia su nuevo destino. Mientras iban por las calles, Caspar intenta usar su conexión con los aliens para ayudar al grupo hacia por dónde ir, por dónde coger, algún sitio más seguro que otro, pero bueno, al final por error los lleva hacia donde se encuentran los depredadores, aunque finalmente escapan sanos y salvos. Y Caspar comienza a dudar de sí mismo si su conexión con los aliens se está desvaneciendo, pero Yamila le enseña su Walkman y escuchan música y es cuando Caspar comienza de nuevo a recordar. La pareja termina dándose un gran beso bajo la atenta mirada de Monty, que le vemos bastante celosillo. Y por último tenemos a Anisha y Clark espiando al campamento de soldados que se llevaron a Sarah. Aunque los otros miembros del movimiento no están contentos con los planes de Clark, creen que la misión es inútil, están exhaustos y claramente les superan en número. El movimiento ha pasado de 40 combatientes a tan solo 12. La moral está realmente baja, aunque Anisha hace un discurso motivador y se gana a los hombres de Clark. Todos ellos formulan un plan para interrumpir en la base militar, mientras que Lucas hace de señuelo y Anisha conduce hasta el interior de la base. Luego, al tener a todos los soldados en ese mismo punto, los hombres del movimiento los acorralan y los reducen. Cuando entran dentro de la base, buscan a Sarah por todos lados y no la encuentran, y es cuando interrogan al cabo que está a cargo de aquella base, pero se niega a revelar la ubicación de la niña. Sin embargo, Anisha se prepara para torturar al militar, pero un hombre del movimiento descubre unos informes reveladores. En los papeles muestra que Sarah fue trasladada la noche anterior y ha sido enviada a la base de Oklahoma, que se llama Proyecto Idabel, ya que es el lugar cero donde todo comenzó. Ya sabéis de qué base estamos hablando, ¿verdad? La base del centro de la espiral de Trevante, la granja de Ben. Y justamente en esa mañana en la que Trevante se infiltró de nuevo en la base, vio bajar de un vehículo militar a una cría, a Sarah, y además de ella al objeto alienígena de los Malik, que lo llevan altamente custodiado. La historia continúa con Trevante, que finalmente baja al cráter del Proyecto Idabel. Sin embargo, antes de que pueda averiguar qué está ocurriendo ahí abajo, es capturado por las autoridades que dirigen el lugar. Conforme se lo llevan por los pasillos, descubre que los militares han capturado a todas las personas secuestradas anteriormente por los alienígenas y están realizando experimentos con ellos. Trevante intenta convencer a los militares de que les dejen unirse a su equipo, pero lo encarcelan en las instalaciones subterráneas. El exmarine aún no ha encontrado respuestas sobre el proyecto Idabel, pero es evidente que las personas secuestradas siguen conectadas con la mente de la colmena alienígena.
La conducta de estas personas parecen similares a las que entraron en contacto con la fuente de energía alienígena en la nave amazónica caída. Los militares también utilizan dispositivos para calcular los impulsos eléctricos y la actividad cerebral de los humanos secuestrados, insinuando que están tratando de decodificar el lenguaje alienígena como Mitsuki, que la contaremos mucho más adelante. En los últimos episodios descubriremos estos avances y cómo se interconecta con la trama propia de Mitsuki, aprendiendo el lenguaje de estos aliens y cuáles son realmente sus motivaciones y verdaderas intenciones. Mientras tanto, el grupo de Caspar termina encontrando a los niños del hospital y a sus científicos. Todos piensan que el Caspar que tienen delante, no es el que era, como si no fuese él el auténtico Caspar. En este episodio vemos cómo los niños siguen estando conectados con los aliens, sobre todo Caspar, que tras unos temblores que ocurre al final del episodio, que de nuevo más tarde lo hablaremos, todos ellos están asustados y con miedo, excepto Caspar, que es el único de ellos que está tranquilo y calmado. Ahí es cuando Yamila no lo piensa dos veces en preguntarse el por qué él es el único que los aliens nunca atacan y que siempre termina sobreviviendo. Por otro lado, tenemos a Mitsuki, que lucha por decodificar el lenguaje alienígena. Sin embargo, cuando mira a las personas que entraron en contacto con la fuente de energía alienígena en la nave caída, se da cuenta de que hay más en su conducta de lo que parece. Mitsuki y su equipo creyeron previamente que estas personas habían sufrido daños neurológicos después de interactuar con el alienígena, perdiendo su capacidad para comunicarse. Pero Mitsuki termina deduciendo que no perdieron su capacidad de comunicarse, sino que aprendieron a comunicarse en el lenguaje de los alienígenas para poder mediar en las interacciones humano-alien. Aunque el episodio no revela lo que están tratando de decir, muestra cómo usan el código binario para hacer que el lenguaje alienígena sea comprensible para los humanos. En el sistema binario, la información se representa usando solo 0S y 1S, donde 0 típicamente significa baja tensión y 1 representa alta tensión. Es probable que los extraterrestres usen código binario para contactar a los humanos, no solo debido a la sencillez y universalidad del lenguaje, sino también porque es compatible con la tecnología humana. Los aliens también parecen haber creado sistemas tecnológicos interconectados bastante avanzados, dado que el código binario está estrechamente relacionado con la computación digital, y es probable que los aliens transmitan información sin problemas a través de sus complejos sistemas tecnológicos. Y con la humanidad perdiendo gradualmente su batalla contra los aliens, Nikhil se enfrenta a la ira de los líderes mundiales y se siente presionado para detener este desastre de alguna forma. Por lo tanto, cuando Maya decide dejar su trabajo en las instalaciones y Mitsuki pasa de enfrentarse más a la fuente de energía, Nikhil entra por sí mismo en la sala. La invasión había establecido previamente que las señales eléctricas de alta frecuencia tenían un efecto perjudicial en la fuente de energía alienígena. Nikhil usa las mismas señales para enfrentar al alienígena, pero es atacado por ella. Durante un tiempo parece que el alienígena se lo ha tragado por completo, aunque luego lo termina escupiendo, dejándolo muerto o inconsciente. Aunque el episodio no revela el destino de Nikhil, podría haber muerto, aunque si él se queda con vida, podría empezar a comunicarse en el mismo código binario que los otros supervivientes, lo que podría proporcionar algunas respuestas para Maya y Mitsuki. Y bueno, con Nikhil fuera de combate, Maya y Mitsuki tampoco serían retenidas por ninguna autoridad, por lo que podrían permitirse el lujo de experimentar pacientemente con los supervivientes de esa fuente de energía. Aquí Mitsuki se da cuenta de que la fuente de poder alienígena no es tanto un arma, sino más bien un portal para entrar al otro lado. Y el otro lado parece ser una puerta de entrada a la conciencia del alienígena, que intuimos que podría ser la entrada hacia la nave nodriza. Aunque desafortunadamente, Mitsuki en este episodio termina destruyendo el portal alienígena para poder salvar a Nikhil, dado que el portal alienígena podría haber sido un medio para entender a los alienígenas y sus motivos. El error de Mitsuki podría tener consecuencias negativas muy significativas para la humanidad. Sin embargo, parece probable que haya otras maneras de entrar en la conciencia alienígena.
Igualmente, parece poco probable que los humanos encuentren otros portales similares en la Tierra. Sin embargo, esto no significa que Mitsuki no pueda volver a ir a ese otro lado. Además, que en la serie han hecho bastante hincapié anteriormente en cómo todas las tecnologías y criaturas alienígenas tienen un profundo sentido de conexión entre sí. Incluso las personas secuestradas y estos niños con medio poderes psíquicos aparentemente tienen vínculos con la mente del alienígena. Si Mitsuki también logra aprovechar la red del alienígena entendiendo su interconexión, podría ser capaz de trascender al otro lado y encontrar una manera de detener a los alienígenas en los episodios finales de esta temporada. La historia continúa con el grupo del movimiento. Anisha le pide a Clark que si le pasara algo a ella, que espera que cuidase a Lucas. Y Clark le dice exactamente lo mismo a ella sobre su hija. Empieza el episodio bastante tierno. El grupo deciden hacer el mismo plan que en el del capítulo anterior. La mayoría se fueron a hacer ruido por los maizales para atraer a los soldados y Anisha y Clark poder entrar en la base. Y le salió bastante bien la jugada. Además, robaron una tarjeta de las que le abren todas las puertas de la base. Y ni tan mal. Cuando entran dentro, se encontraron con Trevante y Ross en las celdas. Y no entiendo por qué tardó tanto Anisha en ver a Trevante como un aliado. ¿No ves que está detenido? Finalmente confía en ellos y lo sacan de allí, aunque son pillados por los guardias. Pero Trevante, con sus habilidades de francotirador, dio un par de tiros que hizo que Anisha pudiera escapar, hasta tal punto que llegó a ese grupo de soldados donde se llevaban a su pequeña junto con el científico. Mientras tanto, los otros tres entraron en la sala donde tienen a los abducidos, y aquí vemos como Rose reconoce a su marido Billy. Está bastante desmejorado el pobre, no sé qué es lo que harán con todos ellos, porque no tienen pinta de ser muy ágiles para salir por patas de allí, básicamente porque están en la mierda. Por otro lado, tenemos a Anisha, que consigue escapar junto con Sarah, pero al salir de la base son retenidos por una serie de soldados. Por otra parte del mundo, tenemos a Mitsuki, donde el gobierno rechaza revelarle dónde hay más portales de estos de los aliens. Y me parece bastante bien, ya que su personaje merece un respiro que lleva desde que comenzó la temporada enfrentándose a esas fuentes de energías alienígenas. Pero esta chica no para, se acuerda del chico al que vio cuando se conectó con los aliens y cree que ha de conectarse de nuevo para poder llegar a él. Cree que es una parte esencial en esta lucha, por lo que se fue a la selva y comenzó a ver, una selva bastante iluminada, hasta que encontró una especie de cable iluminado, lo siguió e incluso ella en medio lo agarró. Y al tocarlo, sintió cómo se conectó de inmediato con esa mente colectiva de los aliens, como ella lo llama. Mientras tanto, Gaspard, con la ayuda de los científicos franceses, está intentando inducirse de nuevo ese coma controlado para conectarse también. Recordemos que está conectado en cierto modo con la historia de Mitsuki e Hinata, pero no sabe quiénes son, ni mucho menos. Pero Gaspard no llega a conectarse, fracasa, por lo que Yamila quiere intentarlo, ya que en sus sueños se conectaba con Gaspard, pero Monty no quiere que la niña corra peligro, y aquí Gaspard es cuando le termina diciendo que está colado por Yamila y que supere de una vez que ella pasa de él. Pobre Monty, me dio bastante penilla, aunque luego Gaspard le pidió perdón y también le dijo a Yamila que no es buena opción que ella se someta a esa inducción tan jodida, por lo que al final decide someterse de nuevo al coma y esta vez sí que termina conectándose. Aunque antes de todo esto tenemos una escena donde todos los críos parecen que al conectarse no solo sienten a Mitsuki, sino también a otra persona. Al principio pensé que sería Lucas, pero este nunca ha tenido esa conexión como los demás niños, que se conectan con otras personas. Las conexiones de Lucas han sido mucho más directamente con esos alienígenas, como en cierto modo controlándoles. Y volviendo a la parte final del episodio, por fin tanto Mitsuki como Gaspard están conectados al mismo tiempo y se terminan viendo físicamente en esa mente colectiva de los aliens.
y ambos descubren que sus portales están conectados directamente a la nave nodriza. La historia continúa con Mitsuki, que acaba de viajar a la nave nodriza telepáticamente. Está bajo observación en las instalaciones del Amazonas. Mitsuki le cuenta a Maya sobre la ubicación de la nave nodriza y le dice que ahora lo que quiere es aprender a controlar estos portales alienígenas. Mientras tanto, Trevante deambula por la base militar de Oklahoma. Después de encontrar a los abducidos que fueron devueltos, interrumpe una reunión confidencial entre Venia, Caspar y el general. Trevante no se puede creer que Caspar siga vivo y está feliz de escuchar de nuevo la voz de su amigo. Caspar también ha visitado la nave nodriza y le cuenta sus hallazgos a Venia. El general y los militares quieren acabar con la nave nodriza inmediatamente desde adentro. Trevante se ofrece voluntario a la misión sin dudarlo. Aunque Venia está en contra de esto, no se fía de un extraño que ha burlado a todas las autoridades de la base. Quiere enviar a soldados entrenados a través del portal de la nave nodriza. Fuera de la base militar, los miembros del movimiento se reagrupan. Clark y Luke quieren volver a entrar en la base para salvar a Anisha y Sarah de inmediato, pero los otros miembros no están interesados en una segunda misión de rescate, por lo que deciden separarse. Por lo que Clark, Ryder y Luke se aventuran solos a la base. Aquí Luke empieza a sentir a los alienígenas, se están acercando. Presiente a lo lejos una entidad alien moviéndose a través del cielo, dirigiéndose hacia la base. Y es cuando Luke oye las voces alienígenas y ve las cosas desde su punto de vista. Por otro lado, el general le pregunta a Anisha sobre el fragmento, esa garra alienígena. Anisha le admite que el artefacto alienígena mantuvo a su familia a salvo, pero no sabe cómo usarlo. Solo Luke parece tener una conexión real con él. Sin embargo, Anisha no quiere que su hijo esté involucrado en todo este lío. Aunque más tarde, Luke pronto se da cuenta de que esta entidad alienígena es de hecho un portal a la nave nodriza alienígena. Escucha a los militares hablando de ello. Cuando el ejército los rodea, Luke sale por la puerta principal para avisarles. Los militares son atacados por un alien solitario. Luke es capaz de defenderlos a todos con sus poderes psíquicos. Esta demostración de fuerza impresiona a los militares y luego comienzan a seguir las órdenes de Luke. Los soldados son conducidos por Luke de vuelta al pueblo, aunque siente que los alienígenas se están acercando. Aquí vemos una pelea entre el ejército y los extraterrestres. Luke y los chicos especiales de Francia unen sus fuerzas para luchar telepáticamente contra los invasores. Trevante es testigo de esta batalla y también se une, lanzando granadas a los bichos. En otros lugares, Mitsuki y Caspar instigan su propio plan, tratando de controlar telepáticamente el portal alienígena para que los soldados puedan entrar ilesos en la nave nodriza. El portal alienígena se hace visible y se dirige a Luke inmediatamente. Clark se las arregla para salvarlo antes de que fuese atacado. Los soldados comienzan a entrar en el portal con la garra alienígena. Mientras abren paso dentro del portal, Mitsuki pierde el control de él. La entidad alienígena comienza a defenderse, escupiendo a los soldados fuera del portal. Mitsuki se quita los auriculares diciéndole a Maya que va a enfrentar al extraterrestre por su cuenta. Mitsuki enfoca toda su energía y es capaz de empezar a controlar el portal una vez más. Trevante nota este cambio en el comportamiento del portal y aprovecha su oportunidad. Coge la ropa de un soldado muerto y se dirige hacia el portal. El general le da la garra alienígena antes de entrar y justo cuando es engullido por este portal, Mitsuki se derrumba cayendo al suelo y el portal desaparece por completo. Pero una vez dentro de la nave nodriza, tenemos a Trevante que comienza a avanzar por esos caminos, inspeccionando las paredes azules y observando todo su alrededor. Presiona la garra alienígena contra las paredes, experimentando cómo interaccionan estos dos objetos entre sí, hasta que es interrumpido por Caspar, que se une a él dentro de la nave nodriza. La serie termina con Caspar preguntándole a Trevante si está listo para volver a pelear juntos de nuevo contra estos aliens.
por lo que juntos caminan hacia el centro de la nave nodriza dirigiéndose hacia lo desconocido, aunque antes de ello observamos en Caspar cómo sus ojos le brillaron y cambiaron de color como si estuviera poseído. Al final Monty y los demás van a tener razón cuando decían que ese no era Caspar, sino uno de ellos, y es muy probable que sea así, ya que si no, la destrucción de la nave nodriza iba a ser demasiado fácil, cuando aún nos quedan por mostrarnos muchas cositas de estos aliens.